Las esperanzas de Max Verstappen de ganar el título de Fórmula 1 pueden estar pendiendo de un hilo, pero algo extraordinario en el Gran Premio de Brasil pudo haber evitado que se sumaran por completo. Verstappen terminó en el podio después de salir desde el pit lane en Interlagos e incluso lideró la carrera antes de hacer su última parada en boxes, una decisión que posiblemente le negó a Verstappen la oportunidad de pelear por una sorprendente victoria. Las carreras desde el pit lane hasta el podio son increíblemente raras en la Fórmula 1, y esta fue la primera vez desde Lewis Hamilton en Hungría en 2014 que un piloto lo logró, y esa carrera fue en mojado. Verstappen es también el cuarto piloto de este siglo en conseguirlo. Esto resulta aún más notable si se tiene en cuenta que también tuvo que hacer una parada temprana en boxes tras sufrir un pinchazo lento. Pero como explicaremos, esa desgracia y el desastre que fue la clasificación del sábado fueron en realidad fundamentales para que Verstappen subiera al podio. Hasta el domingo, el fin de semana de Red Bull no podía haber ido peor, y su resurgimiento tras el parón veraniego parecía haber llegado a su fin de forma contundente. Red Bull ya había sido advertido en México de que había ciertas condiciones que podían hacerle tropezar, aunque es difícil interpretar las exigencias únicas de esa carrera a gran altitud. Brasil supuso entonces un duro revés para Red Bull, que dejó al equipo completamente desconcertado, pero que, en el sentido más simple, parece reducirse a que el coche sigue teniendo una ventana óptima de configuración muy estrecha, que es aún más difícil de encontrar cuando se necesita un poco más de altura en el eje trasero. Verstappen se había quejado del comportamiento de la suspensión de su Red Bull el viernes, con la que tuvo que conformarse en una difícil carrera sprint el sábado por la mañana, en la que terminó en cuarto lugar. Entonces, Red Bull empeoró aún más las cosas. Apostó por cambiar significativamente su coche antes de la clasificación, utilizando los datos de los experimentos de configuración de Yuki Tsunoda, que comenzó la carrera sprint desde el pit lane para ayudar, pero ese tiro le salió por la culata. Verstappen dijo que el problema pasó a ser más exceso de deslizamiento y ambos pilotos de Red Bull quedaron eliminados en la Q1. Era la primera vez en la carrera de Verstappen que quedaba eliminado en la primera parte de la clasificación por falta de ritmo puro. Se probaron dos pisos diferentes durante el fin de semana y Verstappen dijo que, con la magnitud de los cambios realizados, normalmente se sentiría algún tipo de reacción, pero no es así, por lo que algo está realmente mal. Esto sugiere que algunos cambios mecánicos drásticos, como intentar que el coche fuera más suave para mejorar la conducción y aumentar la altura trasera, supusieron una pérdida de rendimiento demasiado grande. El coche era un poco más cómodo, pero tenía menos agarre y sufría deslizamiento en todas las curvas. La opinión predominante es que el Red Bull es demasiado vulnerable a los cambios de altura trasera que otros coches. Su mapa aerodinámico se ha concebido para funcionar a una altura bastante baja, y las nuevas evoluciones de alerón delantero y del piso que han llegado desde las vacaciones de verano lo han aprovechado de forma muy eficaz, cuando el coche puede funcionar a una altura suficientemente baja. Aún así, los riesgos que asumió Red Bull claramente empeoraron la situación, pero fue tan grave que en realidad le dio al equipo una segunda oportunidad para abordar el problema para la carrera. La drástica medida de Red Bull el sábado no fue la primera vez que se habló de asumir riesgos durante el fin de semana bajo el liderazgo de Logan Mekies. A Mekies se le atribuye el mérito de haber cambiado la forma en que Red Bull ha abordado la gestión de sus fines de semana y la configuración de su coche. En gran medida, esto ha sido positivo en cuanto a encontrar un mejor punto de partida con el coche, pero no fue así en Brasil, y los cambios durante el fin de semana parecieron tener un aire bastante desesperado. La lógica en sí misma era bastante sólida. Red Bull parecía estar a la altura o por detrás de Mercedes y Ferrari en algún punto intermedio de la lucha por los puestos del tercero al séptimo. Eso no sería suficiente para las débiles esperanzas de Verstappen de ganar el título, por lo que se arriesgó al máximo para intentar ponerse en cabeza y acercarse a McLaren, pero obviamente fracasó. La retrospectiva es genial, pero si Red Bull hubiera trabajado de forma más sensata con lo que tenía, seguro que Verstappen habría estado entre los 5 primeros en la clasificación, con un tercer puesto totalmente posible, dado que Ferrari no ha estado nada contento y Piastri y George Russell no han rendido al máximo. Había mucho más que aprovechar independientemente del potencial limitado de su coche, pero al equivocarse tanto el sábado, Red Bull básicamente tuvo vía libre el domingo. Sacar a Verstappen de la parrilla y hacerle salir desde el pit lane significaba que podía cambiar lo que quisiera en el coche fuera de las condiciones del parque cerrado. El piso anterior a México se mantuvo en el coche, pero el último ajuste fue una pequeña evolución, por lo que no fue tan sorprendente. Red Bull no da más detalles, pero sea lo que cambió, y con la ayuda de unas condiciones de pista más frescas el domingo, el coche cobró vida en manos de Verstappen.
Recordó a México, donde había tenido muchas dificultades con el ritmo en una vuelta, pero encontró el coche mucho más competitivo en la carrera. Norris consideró que Verstappen probablemente habría ganado si hubiera salido más adelante, pero esa es una visión muy simplista. Es demasiado fácil decir que si Red Bull hubiera mantenido los cambios en el coche al mínimo desde el principio y hubiera salido desde los 5 primeros puestos en la parrilla, podría haber utilizado su ritmo de carrera mucho mejor para desafiar a los McLaren en una lucha directa. Sin la apuesta fallida por la configuración y la salida desde el pit lane, Red Bull no habría podido realizar los ajustes adecuados en la configuración, ya que lo que Verstappen tuvo el domingo fue claramente la mejor versión del Red Bull de todo el fin de semana. Además, la salida desde el pit lane también permitió a Red Bull proporcionar a Verstappen un conjunto completo de componentes nuevos para el motor. Normalmente, utilizar cualquier componente nuevo que supere la asignación de la temporada supone una penalización de 10 puestos en la parrilla, y si Verstappen hubiera utilizado un motor completamente nuevo, como hizo en Brasil, en circunstancias normales, habría tenido que salir último. Obviamente, partía tan atrás que esta habría sido una opción para Red Bull de todos modos. La salida desde el pit lane solo lo confirmó, así que Verstappen añadió un juego completo de componentes nuevos del motor a su reserva utilizable para el resto del año y obtuvo un beneficio inmediato. El motor Honda siempre ha sido especialmente potente en carreras a gran altitud como México y Brasil y tiene un rendimiento bueno y consistente a lo largo de su ciclo de vida. Pero un motor completamente nuevo sigue aportando un poco más de rendimiento y no necesita tanta gestión, por lo que a medida que Verstappen se abría paso entre el pelotón, el nuevo motor ha sido un arma muy útil. Un factor crítico en la carrera de Verstappen fue sufrir un pinchazo temprano que le obligó a entrar en boxes para cambiar a neumáticos medios después de solo 7 vueltas con los duros. Elegir los duros para empezar fue realmente solo un intento de hacer algo diferente y el plan original de Verstappen era correr el mayor tiempo posible y luego atacar con compuestos más blandos más adelante. Pero los duros no eran buenos neumáticos, y eso es decirlo suavemente. 5 coches salieron con duros, los 2 Red Bull Esteban Ocon, que también salió desde el pit lane, y los 2 Aston Martin. Nadie más los utilizó después, lo que demuestra lo malos que eran los indicios de Fernando Alonso y Lance Stroll, los únicos 2 que completaron la tanda con los duros. El coste del cambio de neumáticos obligatorio de Verstappen, causado por pisar los restos del accidente en la curva 1 entre Piastri, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, se vio mitigado por el coche de seguridad virtual que también provocó el incidente. Esto significó que Verstappen completó su cambio de compuesto obligatorio sin perder tanto tiempo de carrera como es habitual. Al comenzar la 9ª vuelta de la carrera, estaba en 16ª posición, a 15 segundos del líder, con un juego más nuevo de los mismos neumáticos medios que el líder. Aún así, no parecía probable que pudiera subir al podio desde esa posición. Verstappen dijo que tuvo que forzar bastante los neumáticos tras seguir a tantos otros coches, lo que hizo que el final de esa tanda fuera bastante duro. Pero después de abrirse paso y llegar a la 5ª posición, solo estaba a 20 segundos de Norris en el momento en el que el líder de la carrera se detuvo, por lo que solo había perdido 5 segundos al remontar desde la parte baja de la clasificación. Y lo que es más importante, las primeras vueltas con los duros permitieron a Verstappen volver a cambiar a los medios para su tercera tanda, ya que no tenía que preocuparse por utilizar un compuesto diferente para cumplir el reglamento. Así, mientras Norris gestionaba los blandos, Verstappen recortó 10 segundos de la ventaja del líder y la combinación de su progreso con los medios, además de entrar en boxes justo antes que Piastri y beneficiarse de unos neumáticos más nuevos, hizo que Verstappen adelantara al otro McLaren, ya que Piastri cumplió su penalización de 10 segundos por la colisión en la curva 1. Eso situó a Verstappen en la lucha por el podio, persiguiendo a los 2 Mercedes que tenían que parar antes que él, y cuando lo hicieron y Norris cambió sus neumáticos blandos por medios para su última tanda, Verstappen se puso en cabeza. Hubo tiempo suficiente para un pequeño respiro, ya que el ingeniero de carrera Giampiero Lambiase expresó su sorpresa por la posición, pero también su dilema. A 20 vueltas del final y con unos neumáticos medios que solo tenían 15 vueltas, Verstappen podía llegar hasta el final. Era posible, pero arriesgado, sobre todo porque la degradación de los neumáticos había sido agresiva, con una caída considerable del rendimiento al final de la tanda. Verstappen lo había sufrido en carne propia, aunque el hecho de adelantar a coches más lentos había influido en ello, y la carga de combustible también era mayor. Mercedes calculó que si Verstappen se hubiera quedado fuera, habría ganado la carrera. Sin duda, hubo otros casos de éxito en el cuidado de los neumáticos medios a lo largo de una gran distancia. Ninguno más que el de Liam Lawson, que consiguió acabar séptimo con una sola parada y un stint de 52 vueltas con neumáticos medios.
pero Red Bull e incluso McLaren consideraron que habría sido arriesgar demasiado, dado que Norris estaba a solo 7 segundos y solo tendría una mayor ventaja en cuanto a los neumáticos a medida que avanzara la tanda. Aferrarse a una desesperada tentativa de ganar habría sido un intento demasiado arriesgado y podría haber hecho que Verstappen volviera a quedar por detrás de los dos Mercedes y de Piastri. En cambio, Red Bull optó por atacar para subir al podio en lugar de intentar defenderlo, de ahí la última tanda con neumáticos blandos. No estaba pensado que fuera tan arriesgado como lo hizo Verstappen y Lambiase le advirtió que los blandos eran vulnerables, pero Max optó por arriesgarlo todo y asumir las consecuencias. Red Bull calculó perfectamente el momento de la parada en boxes para salir por delante de Piastri sin darle una gran ventaja en cuanto a neumáticos, así que esa tarea estaba hecha. Y tal y como sucedió, los blandos aguantaron muy bien. Verstappen alcanzó y adelantó a George Russell y se acercó mucho a Antonelli antes de la meta, pero eso causó que los neumáticos se calentaran demasiado y le impidió alcanzar el segundo lugar, que habría igualado el mejor resultado de la historia de la Fórmula 1 tras salir desde el pit lane. Desde el Gran Premio de Holanda a finales de agosto hasta ahora, Verstappen no se ha bajado del podio. Son 7 carreras consecutivas con 3 poles y 3 victorias en ese lapso. Es notable que la racha de podios de Verstappen continuara justo cuando parecía que la remontada del equipo y su lucha por el título iban a llegar a un abrupto final. Pero por muy buenos que sean su pilotaje y su resultado del domingo, en realidad este fin de semana ha supuesto un duro golpe, posiblemente fatal para las esperanzas de Verstappen de ganar el título. Su sábado fue tan malo que, a mitad del fin de semana, ya había dicho sin rodeos y con tristeza que podíamos olvidarnos de que ganara el campeonato. Los esfuerzos de Verstappen el domingo lograron limitar el daño, y sin duda está más cerca de Norris de lo que podría haber esperado antes del inicio de la carrera. Pero hay que recordar que por muy bueno que fuera el domingo, Verstappen solo fue cuarto en la carrera sprint, por detrás de los dos pilotos de Mercedes y de Norris. Mientras tanto, Norris consiguió 2 poles y 2 victorias en la carrera sprint y en el Gran Premio en Brasil, lo que le valió un máximo de 33 puntos. Así que Verstappen está ya no a 36 sino a 49 puntos de Norris, con solo 3 fines de semana de carrera y 83 puntos en juego. Y eso quiere decir que va a hacer falta una remontada en el campeonato equivalente a la que dio en Brasil para negarle el título a Norris.